Después del intento fallido por parte de 20th Century Fox de adaptar la saga de libros escrita por Rick Riordan, Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Disney coge la rienda de esta nueva adaptación, en este caso en formato de serie, cuya primera temporada llega el próximo 20 de diciembre a Disney+. Concretamente llegarán los dos primeros capítulos de esta primera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, serie que lleva el mismo nombre que la saga de libros y que desde Mundo Cine ya hemos podido ver. Y aquí la pregunta clave es, ¿será buena adaptación este nuevo intento, en este caso por parte de Disney? ¿Merecerá la pena volver otra vez a intentar adaptar esta famosa saga de libros juveniles? Pues yo, Mario Hernández, te cuento lo que me han parecido al menos estos dos primeros capítulos y cómo de buena adaptación son. Tenemos que averiguar qué se te da bien. ¿Lo intento otra vez? ¡No! Lo primero que hay que decir es que esta primera temporada, que se compone de 8 capítulos, adapta el primer libro de la saga, Percy Jackson y el Ladrón de Rayo, que ya fue adaptado en el cine en 2010. Y para poner un poco de contexto a la gente que no conoce el personaje o que no se ha visto la película o no salió los libros, ¿de qué va, esta primera temporada? ¿De qué va Percy Jackson y el Ladrón del Rayo? Pues tanto en la serie como en el libro nos presenta a Percy Jackson, un chico aparentemente normal de 12 años que hace su vida diaria en el colegio, en un instituto mejor dicho, con sus compañeros, y de un día para otro se entera de que pues toda esta mitología, todas estas leyendas sobre la mitología griega, estos dioses, estos héroes, estos monstruos, son de verdad. Y no solo que son de verdad, sino que él tiene una participación activa en toda esta historia, es hijo de uno de los grandes dioses griegos y se ve obligado a refugiarse en un campamento de mestizos. ¿Y qué son los mestizos? Pues los mestizos son como se le llaman en esta saga de libros, como se le va a llamar en esta serie, a los semidioses, hijos nacidos de un dios y un humano. ¿Qué ocurre? Que al llegar al campamento se entera que dos de los grandes dioses de la mitología griega, como son Zeus y Poseidón, están enfrentados, están peleados. ¿Y por qué están peleados? Porque Zeus ha perdido su rayo, o le han robado el rayo, y él cree que el culpable es Poseidón, su hermano, que le tiene envidia, que le tiene celos, porque Zeus es el dios de todos, es el rey del Olimpo, y pues le tiene manía. Y con el objetivo de demostrar que Poseidón no es el que está detrás de esta desaparición y que realmente él no tiene nada que ver con el hecho de que Zeus haya perdido el rayo o que le hayan robado el rayo, pues Percy Jackson, junto con Annabeth, una mestiza que también está en el mismo campamento, y Grover, que es un sátiro que se encarga de proteger a Percy, recorrerán diferentes ciudades de Estados Unidos con el fin de encontrar al verdadero culpable. Una vez puesto en contexto y viendo lo que más o menos nos vamos a encontrar en la primera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, como de buenas adaptaciones, porque todos tenemos en la memoria esas desastrosas adaptaciones que fueron tanto Percy Jackson y el Ladrón del Rayo como Percy Jackson y el Mar de los Monstruos. Pues lo cierto es que estos primeros compases de esta nueva serie original de Disney Plus son una muy pero que muy buena adaptación de los libros, sencillamente porque son capaces de capturar la esencia. En primer lugar, son capaces de transportarte a este universo fantástico, donde la mitología griega no solo son mitos, leyendas, sino que son cosas que realmente ocurrieron y que ocurren en la realidad de manera soberbia. Desde el primer capítulo tú eres capaz de conectar con Percy Jackson, es capaz de conectar con ese desconcierto que sufre el chaval, porque tenemos que tener en cuenta que es un muchacho de 12 años que se acaba de enterar que todo su mundo se pone patas arriba, todo lo que él consideraba leyenda, consideraba mitos, es realidad, y como decíamos antes, él es partícipe de esa historia, Él es partícipe de todo ello, hasta el punto de que su padre es uno de los grandes dioses griegos que para él había sido algo más leyenda que otra cosa. Ese desconcierto, ese no saber qué está ocurriendo, por qué se dan las cosas como se están dando, que sufre Percy Jackson, también se transmite al espectador a base de un montaje un tanto alocado, en el sentido de que como que no dejan respirar un poco la acción. Van metiéndote continuamente en diferentes momentos de la vida de Percy que, generan cierta duda, generan cierto desconcierto tanto en el personaje como a ti, con planos muy cortos para enfatizar en los sentimientos, en las emociones que está viviendo el propio Percy y transportarte al centro de la acción. Unos primeros capítulos en los que, al igual que pasa por ejemplo en otras adaptaciones literarias como puede ser El Señor del Anillo, como puede ser El Hobbit, se cogen textos, se cogen fragmentos del libro tal cual, diálogos, descripciones tal cual como te la encuentras en el libro, y la verdad que eso es algo de agradecer porque eres capaz de ver la semejanza entre la serie y lo que leíste en su momento. En definitiva, son dos primeros capítulos que como introducción funcionan muy pero que muy bien, tanto hacia el personaje de Percy Jackson como al universo en el que se desarrolla, con un ritmo pausado, con un ritmo lento, pero que, como decíamos antes, no paran de pasar cosas. Además, la serie cuenta con una muy pero que muy buena ambientación, con una banda sonora imperial, con estas notas fantásticas, pero que posee connotaciones emotivas, que te hace todo está enfocado en darte a conocer lo especial que es Percy Jackson, lo especial de lo que está viviendo en ese momento, para que tú puedas conectar, para que tú puedas entrar en la historia de lleno desde el primer momento.
Además, esta adaptación tiene una ventaja con respecto a lo que vimos en las películas, y es que es un formato serie, ¿vale? Yo siempre he pensado que en las grandes sagas literarias, como pueden ser pues, Percy Jackson, como puede ser Harry Potter, que de hecho la van a hacer ahora, le sienta mejor un formato de serie. ¿Por qué? Porque el metraje con respecto a la película es mucho más amplio, tú puedes dedicarle mucho más tiempo a desarrollar la subtrama, a desarrollar los personajes, a desarrollar pues el mundo, ¿no?, en el que se desarrolla toda la acción, y realmente creo que en Percy Jackson eso se consigue. Se consigue dar el tiempo suficiente a toda la subtrama, a todo lo que estamos viendo en estos dos primeros capítulos de manera, la verdad, que muy orgánica. O sea, realmente se nota que Rick Riordan, el escritor detrás de Percy Jackson, ha estado muy involucrado en esta adaptación. De hecho, es el guionista de uno de los 8 capítulos que compone esta primera temporada, y se nota que el esfuerzo por adaptar de la mejor manera posible los libros en esta serie se ha hecho, y de manera muy concienzuda. Sin embargo, a poner alguna pega, a mí me da la sensación que hay muchos momentos que la adaptación es como muy literal, ¿vale? Tú estás adaptando, pues ya sea un videojuego, una novela, un cómic, una obra de teatro incluso, tienes que adaptar el material original al cine, a la película, a la serie, utilizando los elementos cinematográficos propios, ¿no? Pues ya bien sea, como decíamos antes, el montaje, el uso de los planos, el uso de la fotografía, la banda sonora, etc. Y a pesar de que a grandes rasgos, como hemos dicho antes, tanto el montaje, la puesta en escena, incluso la banda sonora, pues te genera esa misma sensación que te generó en su momento el libro de Percy Jackson y el Ladrón de Rayos, hay ciertos momentos como muy puntuales en los que esta adaptación al mundo cinematográfico, al lenguaje cinematográfico, parece como que se deja un poco de lado. Momentos como, por ejemplo, sin entrar en mucho detalle para no hacer spoilers, cuando aparece el Minotauro, o cuando se da a conocer quién es el padre, quién es la deidad, ¿no?, que engendró en su momento a Percy Jackson. El lenguaje cinematográfico, la puesta en escena, la fotografía, incluso la banda sonora, como que desaparecen, ¿vale? Se esfuerzan más en plasmar narrativamente tal cual lo que vimos en el libro, y no tanto cinematográficamente hablando. Lo cual hace que, aunque oye, a nivel de adaptación lo hacen perfectamente, visualmente se sienta como un poco vacío, como un poco pobre. Salvo estas pequeñas puntualizaciones, la verdad que toda la ambientación, todas las actuaciones del elenco, la representación del campamento mestizo, ¿no?, ese Hogwarts particular de Percy Jackson, donde se desarrolla gran parte de la acción en estos primeros compases, está muy bien representado, a base de planos muy generales para ver la inmensidad de este campamento, lo vivo que se siente todo, lo natural que es todo, además con una puesta en escena bulliciosa, siempre hay gente de fondo, te da la sensación de que el campamento está lleno de vida. No te da esa sensación de mundo vacío, ¿no?, que impera en muchas series, en muchas películas, donde, bueno, sí, podemos ver a los protagonistas, pero como que parece que en ese mundo, en este caso, en este campamento, no vive nadie más. Aquí lo cierto es que ponen mucho esfuerzo en que ese no sea el caso, y lo consiguen. Y de hecho la serie no es solo capaz de adaptar narrativamente lo que vemos en el libro, o ambientalmente lo que se siente en el libro, sino que también es capaz de adaptar muy, pero que muy bien a los personajes. Y sinceramente creo que eso es lo más difícil a la hora de hacer una buena adaptación. ¿Por qué? Porque normalmente tú, cuando estás leyendo sobre todo un libro, ¿no?, a lo mejor en el caso de los videojuegos, incluso en la obra de teatro, no pasa tanto, ¿no? Pero en obras literarias, donde tú no tienes una referencia visual del personaje, no tienes fotos, no tienes imágenes, sino que lo único que tienes, lo único con lo que puedes jugar es con la descripción general que te da el escritor, ¿no? Pues a nivel de color de los ojos, forma del pelo, fisionomía, altura, peso, etcétera. Tú tienes que hacer un ejercicio de imaginación, ¿no?, de un poco dibujar en tu mente cómo es ese personaje físicamente hablando. Y os podéis imaginar que cada uno en nuestra mente pues nos vamos a imaginar a una Annabeth concreta, a un Grover concreto, a un Percy Jackson, a un Dionisio diferente. Por lo que el hecho de que a todo y cada uno de nosotros nos cuadra a la perfección físicamente hablando el cast elegido pues para dar vida a estos personajes es muy difícil. Y más teniendo en cuenta que en el caso de Percy Jackson se cuenta con la desventaja de que sí que ya hemos visto a unos personajes en live action anteriormente, y pues muchos nos vamos a imaginar o vamos a visualizar a Percy Jackson como Logan Lerman, a Grover como Brandon T. Jackson, a Annabeth como Alessandra Daddario, a Tyrion como Pierce Brosnan, etcétera, etcétera. En ese sentido es cierto que, oye, nos puede cuadrar más o menos físicamente hablando los personajes. Lo que sí os digo es que sí que aparentan que la mayoría de ellos tienen la edad que les corresponde, entre 12 15 años, no como las típicas series estas de instituto en el que los chavales parecen que llevan sin pisar un instituto 5 años, tienen 25 tacos cada uno en vez de los 18 que suponen que tienen que tener. En este caso, la elección de los actores y de las actrices en cuanto a simular que tienen X años, lo aparentan. Y sobre todo que todo y cada uno de ellos saben captar la esencia propia del personaje que están interpretando. Desde Walker Scobell como Percy Jackson hasta, yo que sé, Jason Mantzoukas como Dionisio, o incluso el que más me sorprendió, Charlie Bussen como Luke. Realmente se sienten como los personajes que tú leíste, saben captar las vibras, ¿no? Saben captar pues la esencia de todos sus personajes, las características
propias de cada uno de ellos y en ese sentido la adaptación en cuanto a los personajes también está muy pero que muy bien hecha. Por lo que realmente al menos los primeros compases de esta primera temporada de Percy Jackson y los Olímpicos se siente como una muy pero que muy buena adaptación de la saga de libros de Rick Jordan. Esperemos que lleguen a la quinta temporada, ¿no? Que lleguen a adaptar los 5 libros que componen la saga y que no se queden por el camino como le ocurrieron a las películas en su momento. Por todo ello, como representante de Mundo Cine, a estos 2 primeros capítulos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que como decíamos antes adapta el primer libro Percy Jackson y el ladrón del rayo, le doy una calificación de 4 estrellas sobre 5. ¡Perseo! ¡Sé fuerte! Capea el temporal. Déjame en comentarios si te has leído la saga de libros de Percy Jackson, si estás deseando que llegue ya este 20 de diciembre para ver los 2 primeros capítulos de esta nueva adaptación original de Disney Plus, y no te olvides suscribirte para más contenido de cine y series.